Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Hablaremos hoy de Anaxágoras. Era oriundo de Clazomene y llegó a Atenas allá por el año 480 a.C., en el siglo de oro, por invitación de Xantipo, el padre de Pericles. Xantipo había elegido a Anaxágoras para que fuera profesor de su hijo en asuntos del cielo. Qué lindo tener un profesor para asuntos del cielo. Dice el cronista que una disciplina ciertamente errática por esos tiempos era la astronomía. Aunque no hay más remedio. Aunque los estudiosos del cielo a veces daban con alguna observación lúcida, casi siempre predicaban delirio. No había otra manera, no se trata de acertar, no es la quiniela, es el método lo que vale. Y además, no es si acierta, se puede acertar un dato con el método equivocado y eso es una de las peores noticias que la ciencia pueda ofrecer. Estaban buscando, y fueron los primeros en buscarlo, un método para dar con la verdad. La mecánica de la verdadera mecánica del mundo después de todo. Claro. Y lo estaban buscando como podían. Fueron los primeros en la historia en poner un poco es una porquería, en poner en tela de juicio, en tratar de razonarla, a veces con argumentos que tenían insuficiente instrumentación, pero ese era el principio, el que luego sería el método científico. Y a veces, Alejandro, con un brillo, una sencillez que nos conmueve aún hoy, ¿no? Donde después de tantos siglos de discusiones sobre la forma de la Tierra, un tipo parado en Siracusa diciendo, primero se ve el mástil, después se ve la vela, después se ve el casco, luego, esto es una esfera. Claro, ese era un piola. Claro. Ese era un piola. Bueno, en Atenas las autoridades eran duras con la heterodoxia. En general, trataban de que no se rompieran los ritos paganos, que como en cualquier religión establecían siempre una génesis que debía ser irrefutable. Mientras en Tebas, donde eran más liberales, Filolao, el pitagórico, podía predicar que la Tierra no era en absoluto el centro del universo, sino tan solo uno de los muchos entes que giraban en torno de un fuego central. En Atenas, un discurso semejante era imposible. El mismo Pericles no se había atrevido a abolir una ley que prohibía como contraria al rito la astronomía. No sabemos si Anaxágoras había frecuentado escuelas. Seguramente había tomado las nuevas ideas que circulaban en distintos foros eruditos de la Magna Grecia. Demócrito de Abdera iba diciendo que la Vía Láctea no era más que polvillo de estrellas, y en Agrigento, Empédocles, insinuaba que la luz de los astros empleaba determinado tiempo para llegar a la Tierra. Parménides de Elea exponía graves dudas sobre que la Tierra fuera plana. Y en Chios, Enópidas, preanunciaba la oblicuidad de la elipse, que ya es preanunciada. Preanunciada. No eran más que intuiciones, casi siempre formuladas en un lenguaje vago y entremezcladas con las afirmaciones más locas. Y los elementos de prueba solían faltar. En general faltan hoy. ¿Qué es esto de los elementos de prueba? ¿Dónde está la prueba de la ley de gravedad? Peor aún, hábleme del átomo y demuéstremelo contundentemente. No, pero que no son pruebas del modo policial. Es distinto como se piensa, no es. Bueno, Anaxágoras tuvo ideas lúcidas, dice aquí, que son, pero también observaciones delirantes. ¿Qué va a ser? En la corte de Pericles afirmó que los otros planetas por empezar a decir eso, se indica la Tierra como un planeta, cosa que en principio no era así. Planeta quiere decir errante, ¿no? Es errante.
pero este tipo decía que estaban habitados por hombres en todo semejantes a nosotros y que sostenían la misma evolución histórica. Bueno, aseguraba que de la Tierra se habían desprendido pedruscos y fragmentos de rocas que, reaspirados por un éter incandescente, ahora ardían en el aire y eran estrellas. La mayor de ellas, el Sol, decía Anaxágoras, era grande como 3 o 4 veces el Peloponeso, que es una península griega. Decía también que la Luna tenía el mismo origen, que era piedra de la Tierra. Un desprendimiento. Mirá vos. Otra observación extraña era la siguiente. El rayo se producía debido a la fricción o choque de dos nubes. O choque de dos nubes es una expresión griega. Sí, claro. Es como si una maldición. Rayos y centellas. Claro, una maldición. Por ejemplo, su hijo cometía alguna falta de tino. Sí. Y usted gritaba, el padre enfadado gritaba, oh rayos y centellas. Choque de dos nubes. Choque de dos nubes. Y la madre le decía, pórtate bien, pequeño Demóstenes, porque tu padre se ha levantado de la siesta con la montura ladeada. Bien, más allá de sus muchos errores, Anaxágoras cometía otro terrible que no resultaba de una comparación actual con las investigaciones formales de Copérnico o Galileo o roce de dos nubes. Anaxágoras no tuvo problemas por sus equivocaciones, sino por alejarse de las leyes de Atenas. En sus teorías no citaba jamás a Zeus. Muchos autores escribían sus indagaciones, lo mismo que Anaxágoras, pero siempre encontraban un párrafo para conciliar con los dioses paganos sus teorías. Si Zeus quiere, claro, si a Dios pluguiere. Paganos el derecho a decir lo que queremos. Etcétera. Preocupado y amenazado por los ministros de Pericles, Anaxágoras quiso conciliar sus decires con el rito en un libro que llamó sobre la naturaleza, un libro que escribió para quedar bien con el comisario. Ese era un argumento que le encantaba a Macedonio Fernández. Cuando él decía, Aristóteles sostenía tal cosa, y otro le decía, sin embargo, escribió tal otra, Macedonio retrucaba, eso lo escribió para quedar bien con el comisario. Es un argumento extraordinario. Yo cada vez que me echan en cara un decir de una cita mía contrario a esa cita, enseguida respondo, eso lo escribió Newton para quedar bien con el comisario. Es extraordinario. Está muy bien. Bueno, Y de ahí que ha sale causado una increíble difusión. Sí, los ha dejado todos en silencio. El caso es que en este libro sobre la naturaleza introdujo como padre del vórtice que había dado origen al universo un nous, es decir, una mente que, ante los jurados atenienses por lo menos, podía también pasar por el más importante de los dioses del Olimpo. La verdad es que ese nous había sido una especie de injerto que no tenía nada que ver con lo que Anaxágoras predicaba. Hablaba de un remolino primigenio que había separado con su fuerza centrífuga los 4 elementos fundamentales que dieron origen a todo. Ahora empiezo a entender. Precavido, Anaxágoras citaba al nous continuamente, tanto que los atenienses, para mofarse de él, lo apodaron nous, y así lo llamaban cuando pasaba por la calle. ¿Qué es eso? ¿Qué hace? Nous. Además de la sospecha de impiedad, Anaxágoras era muy amigo de Pericles y su mujer Aspasia. Dice el cronista que esa cercanía en aquella democracia entretejida de envidias se pagaba cara. Un día, durante un sacrificio, cayó en manos del augur Lampón un carnero con un solo cuerno. Los sacerdotes oficiantes en la ceremonia lo vieron como algo sobrenatural. Dijeron,
un carnero con un solo cuerno, sí, o roce de nubes. Esto es algo sobrenatural. Lampón aseguró inmediatamente que aquel carnero unicornio predecía el dominio exclusivo de Pericles por mucho tiempo. Lo dicho, ¿qué piensa uno al ver un carnero con un cuerno solo? Piensa que Pericles se eternizará en el poder. En realidad hay gente que siempre piensa que Pericles se eternizará en el poder, tanto sea que ve un carnero con un cuerno o un chivo con plumas. Bien. Es Lampón, por eso se llama. El caso es que apareció Anaxágoras y de un modo completamente empírico hizo la disección del animal. Cuenta Bertrand Russell, que narra esta historia, que en su operación Anaxágoras demostró que el único cuerno había crecido debido solo a que el cerebro se había desarrollado irregularmente en el centro de la frente, en vez de ambos lados, como en un carnero ortodoxo. Uno de sus pocos aciertos, en realidad, que fue ese, lo arruinó. Porque Cleón, el adversario de Pericles, encontró así una excelente ocasión para atraerse a los sacerdotes humillados. Cleón insinuó a los oficiantes y a los éforos que aquel famoso nous de las teorías de Anaxágoras era una excusa inventada para hacer contrabando de herejía. Muy bien. Anaxágoras fue acusado de impiedad ante un tribunal y el libro que había escrito para quedar bien con el comisario fue destruido. Pericles, preocupado por aquel que había sido su maestro, lo defendió ante los jueces, pero no pudo evitar la condena a muerte. Entonces Pericles diseñó la evasión de Anaxágoras e hizo que llegara sano y salvo a Lampsaco. Allí en su refugio, dejándose ver poco y temeroso de que lo asesinaran, Anaxágoras vivió hasta los 73 años de edad. Pericles, a escondidas, le enviaba dinero, pero un día también le llegó su San Martín al chancho de Pericles y lo exoneraron del poder y entonces ya no pudo ayudar a este pobre hombre. Por culpa de Cleón, además. Por culpa de Cleón, además. Esta es la historia de un científico, de un pensador de aquellos años. Y hay un párrafo interesantísimo de este genial divulgador que ha sido Isaac Asimov, que se llama La relatividad del error. Y dice así: los griegos o los científicos de la antigüedad clásica tenían ideas equivocadas sobre el funcionamiento del universo. Tenían cosmologías y cosmogonías equivocadas. Las cosmogonías y cosmologías actuales probablemente también son equivocadas. Entonces resulta interesante y sugerente decir, bueno, los griegos estaban equivocados, nosotros tal vez también estamos equivocados, y entonces por ahí, por esa puerta, ¿quién entra? Bueno, entran los demonios, la astrología, todo eso, ¿no? Si estos estaban equivocados, nosotros también lo estamos. ¿Quién nos dice que en realidad, etcétera? Y la verdad es que no es lo mismo. El error de Anaxágoras no era el mismo error de Stephen Hawking. No es en absoluto. Hay un acercamiento a la verdad. Un acercamiento que en matemáticas tiene un nombre, dice, acercando de a poco hasta que casi falta nada. Una curva, claro. Hay una curva y hay un pequeño espacio que se va llenando con fracciones que nunca alcanzan a convertirse en enteros. La diferencia entre ambos errores es abismal.
No es lo mismo creer que el Sol tiene una temperatura en su superficie, ponerle de 6.000 grados, cuando en realidad por ahí es de 6.030. Sí, o que su tamaño es igual de 4 veces el Peloponeso. Claro, que decir que su tamaño es 4 veces el Peloponeso. No es lo mismo. Así que ni tanta soberbia al decir, mirá qué loco que estaba Anaxágoras, porque todo tiene su lugar en la evolución del pensamiento, pero tampoco tanta gilada de comparar distintas ignorancias. No toda inexactitud equivale a otra inexactitud. Desde esa mirada, Alejandro, es que yo me permití hace un rato cuestionar esta canchereada, esta especie de bravuconada del amigo Jacques Lacan también, ¿no? Digamos, donde había una operación por el estilo, también a veces caprichosa, porque también a él le gustaba provocar, sí, claro, no solamente con respecto a los griegos, sino con respecto a su propio amigo y maestro Sigmund Freud. Pero pensaba además que hay otra cuestión, que es la que a uno más lo sorprende. Digamos, a ver, Jantipo hizo que Pericles tuviese esta materia maravillosa, ¿no?, de los asuntos del cielo, y para eso lo contrató a Anaxágoras. Y después tenemos a Aristóteles, que se constituye en una especie de maestro perpetuo, pero a tal punto que pasan los siglos y aun cuando Aristóteles haya estado fuera de esa especie de ley que tantas cosas marcaba, porque igual que Virgilio no había tenido el privilegio de nacer en los tiempos en que existía Jesucristo, luego estaba fuera de las 40 del Mazo para siempre, claro, pero aún así era fuente de toda razón. Y se juzgaba que era infalible su pensamiento hasta bien entrado el Renacimiento. E incluso esas teorías como la que citábamos hoy, la del homúnculo aristotélico, él decía que adentro del vientre de las mujeres había un hombrecito chiquitito, idéntico al que iba a ser más grande. Aun cuando se comprobaba eso día tras día, se decía, Aristóteles por algo lo habrá dicho, es una ciencia que nos trasciende. Para quedar bien con el comisario, probablemente. Exactamente. Digo que de eso se trata finalmente, esta idea de quedar bien con el comisario, porque finalmente pareciera ser que algún tipo de razones están constituidas, y esto es difícil de decirlo, pero nada más que en el consenso, nada menos diremos, pero cuando ese consenso tiene que ver con algo tan real, tan determinante como es la forma del mundo y los movimientos del mundo... No, claro, es que la ciencia no se hace de asamblea. Exactamente, la ciencia no es democrática. No, claro. Y esto sería bueno entenderlo. La suma 2 más 2 es 4, por mucho que se pronuncien en contrario en el Consejo Deliberante del 3 de febrero. Justamente. Por eso yo decía, Bertrand Russell, puedo ser el Papa solo como un chiste y en una paradoja, claro, nunca de otro modo. Y justamente en los tiempos que corren, en que sabemos que hay cuestiones como la economía, que también pueden ser formuladas como una ciencia, pero mucho más aún, los destinos de los hombres no pueden ser formulados dentro de las estadísticas. Hay una forma de razón que se enfrenta a otra razón que no es otro que el de los intereses, y una vez más aparece el interés de los poderosos tratando de imponer una razón a cualquiera que quiera plantear una heterodoxia. Creo que estamos en esos tiempos fastuosos, graciosos, gozosos, fructuosos, en que algunos que durante mucho tiempo, digo algunos en términos muy generales, no de nuestros meros nosotros, estamos empezando a ver que ese tipo de heterodoxias tienen, merced a un consenso y a la insistencia de la razón, un lugar en el mundo, un lugar en la historia, y se van imponiendo, porque hasta hace poco tiempo aquellas cosas que son palpables, e incluso desde un rey hasta un palafrenero, eran simplemente soñar y nada más.